Bienvenido a una lección sobre cómo realizar operaciones de fila de matriz utilizando el menú de matriz T84. Tengo otra lección que muestra cómo realizar operaciones de fila desde la pantalla de inicio. Entonces se nos da esta matriz de 3×4. Queremos realizar las siguientes operaciones de fila. Número 1, intercambio fila 1, fila 2. Número 2, reemplace la fila 1 con 1 dos veces la fila 1. 3, reemplace la fila 3 con la fila 2 más la fila 3. Y finalmente, reemplace la fila 1 con 1 tres rimas negativas de la fila 2 más la fila 1. Ya he mostrado los resultados de estas operaciones de fila aquí en rojo. Para practicar, los duplicaremos en la T84. Entonces, el primer paso es ingresar la matriz original, que es una matriz de 3×4. Ya hice esto para ahorrar tiempo. Pero para una revisión rápida, para ingresar una matriz, presionamos la segunda matriz, flecha derecha para editar. Ingrese a las dimensiones y luego ingrese los elementos, nuevamente, lo cual ya he hecho. Y así, nuestras operaciones de la primera fila son la fila de intercambio 1 y la fila 2. Entonces la fila 1 sería la fila 2 original, y la fila 2 sería la fila 1 original. Observe que probablemente no sea necesario hacer esto en la calculadora, excepto que vamos a almacenar esta nueva matriz en la calculadora y realice más operaciones de fila en esta matriz. Entonces, para realizar esta operación de fila en la calculadora, usaremos la función rowSwap. Entonces, desde la pantalla de inicio, presionaremos la segunda matriz. Flecha derecha una vez a las matemáticas. Y luego presionaremos la flecha hacia arriba. Observe cómo queremos la opción C, presione Enter. A continuación, queremos ingresar la matriz que almacenamos en la matriz A, por lo tanto, presione la segunda matriz. Allá está resaltado, entonces presionamos Enter, queremos intercambiar la fila 1 y la fila 2, por lo que ingresamos 1,2, cerramos el paréntesis. Pero de nuevo, queremos almacenar esta nueva matriz en la matriz A, sobreescribir la matriz, entonces presione almacenar y luego la segunda matriz. Seleccione la matriz A presionando Enter, y luego entra. Observe cómo esta matriz es la misma que esta matriz aquí. Entonces realizó el intercambio de filas como se esperaba. Y esta es nuestra nueva matriz A número 2. Queremos reemplazar la fila 1 aquí con 1 dos veces la fila 1 en nuestra nueva matriz. Entonces esta fila 1 va a ser 1 2 veces la fila 1 de la matriz anterior. Y fíjate cómo es, la mitad por 2 es 1, la mitad por -4 es -2, y así sucesivamente. Dupliquemos esto en la T84. Para hacer esto, usaremos el comando de fila de tiempos o la función de fila de tiempos. Entonces presionaremos la segunda matriz, la flecha derecha una vez para matemática, arriba y seleccionar la fila de tiempos. Que es la opción E, no F. Aviso F es multiplicado por la fila más. Usaremos eso en la próxima diapositiva. Entonces presionaremos Enter para nuestra fila de tiempos y luego ingresaremos la constante por la que estamos multiplicando, que es 1 2, matriz A, segunda matriz, ingrese. Fila 1, entonces 1, cierre, paréntesis. Queremos almacenar nuestra nueva matriz, nuevamente en la matriz, entonces presionaremos almacenar, segunda matriz. Entrar y entrar. Observe cómo nos dio un decimal aquí para el valor de la fracción. Presionamos matemáticas, Enter, Enter. Y observe cómo 1 dos veces la fila 1 es la misma que vemos aquí. Así que ahora tome esta nueva matriz y realice dos operaciones de fila más. Así que aquí está la misma matriz de la diapositiva anterior. Queremos tomar esta matriz y reemplazar la fila 3 con la fila 2 más la fila 3. Tenga en cuenta que eso nos daría un 0 en esta entrada aquí. Entonces nuestra nueva fila 3 será la fila 2 más la fila 3. Entonces 0 más 0, 3 más 3 negativos es 0. Negativo 2 más 9 es 7. Negativo 1 más negativo 6 es negativo 7. Nuevamente, dupliquemos esto en la T84. Esta vez usaremos la función fila más o el comando fila más. Entonces presionaremos la segunda matriz, la flecha hacia la derecha para las matemáticas, hasta la fila más, que es la opción de ingrese. Matriz A, entonces segunda matriz, Enter, Ahora hagamos una pausa aquí por un segundo.
Tenga en cuenta que tenemos que ingresar 2,3. Esto agregará estas dos filas juntas, y almacenará el resultado en la fila 3. Si ingresamos 3,2, agregamos las filas 3 y 2, y almacenamos el resultado en la fila 2. Entonces este orden aquí es importante. Entonces, 2,3. Agregue esas dos filas juntas y almacene el resultado en la fila 3. Nuevamente, queremos almacenar el resultado en la matriz A, así que presionaremos almacenar segunda matriz. Enter, Enter. Y observe cómo nuestras terceras filas son iguales. La operación de la última fila sería reemplazar la fila 1, esta fila aquí, con 1,3 negativo la fila 2, más la fila 1. Entonces, la nueva fila 1 aquí nuevamente es negativa 1 3 veces la fila 2 más la fila 1. Porque negativo 1 3 por 3 es negativo, y si lo agregamos a esta entrada aquí, nos dará un 0 en esta entrada aquí. Entonces deberíamos obtener este resultado al realizar esta operación de fila en la T84. Sigamos adelante y probémoslo. Observe que debido a que estamos multiplicando y sumando, usaremos el comando timeRowPlus o la función timeRowPlus. Entonces, presionaremos la segunda matriz, justo sobre matemáticas, y luego hasta la fila de más veces. Deberíamos notar cómo es la opción F, así que ingrese. Estamos multiplicando por 1,3 negativo. Entonces negativo 1 dividido por 3, matriz A. Entonces segunda matriz, Enter, coma. De nuevo, este orden es importante. Multiplicaremos la fila 2 por 1,3 negativo, luego agregaremos la fila 1 y el resultado se almacenará en la fila 1. Entonces tenemos 2,1, paréntesis cercanos. Almacene el resultado en la matriz A, así que almacene la segunda matriz, ingrese, ingrese. Y convertiremos a fracciones presionando matemáticas, Enter, Enter. Tenga en cuenta que todas las entradas son iguales. Hemos realizado con éxito todas las operaciones de fila utilizando el menú de matriz T84. Espero que hayas encontrado esto útil.